Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. El tema sobre el que, bueno, pues el método de vídeo que, que hoy traigo es un tanto distinto. Hoy traigo 5 o 6, diría que 6, cosas que aprendí a mis 18. Eh, Mejor que para explicarlo de otra forma, no que aprendí a mis 18, sino que ahora mismo si me dijeran 6 cosas que puedo decir a cualquiera que no sé, que me pida un consejo, diría que estas 6 cosas las diría y las diría pues sin ninguna duda así, sabiendo que es así, siendo consciente de que seguramente el decir esto a alguien puede ayudarle o que a mí también me hubiera gustado que si no supiera esto, pues que me lo dijeran así. Vamos a empezar con el primer punto. La frase que he escrito es que nadie va a salvarte, lo tendrás que hacer tú. Con esto no me refiero a que no vayas a tener nunca apoyo, porque sí, podemos llegar a tener apoyo persiguiendo algún sueño, persiguiendo algo que queremos hacer, podemos llegar a tener pues ayuda, palabras bonitas de gente que queremos, de gente que nos quiere. No me estoy refiriendo a eso, me refiero a que al final, si algo grande quieres, a pesar de que tengas ese apoyo, vas a ser tú la que o el que va a tener que llegar hasta ahí. Em, Creo que esto todos lo sabemos, pero al final pues depende de ti. Claro que puedes recibir ayuda, claro que puedes tener suerte en algo y que las cosas de repente vayan como querías. Puede ser que sea por suerte o que no, pero al final quien va a hacer que algo llegue o no, o quien va a hacer que tú avances más o menos, al final eres tú mismo, tú misma. Y creo que de esto muchas veces no nos damos cuenta hasta que nos vemos de verdad solos, eh, rodeados de nada ni de nadie, solo nosotros mismos, y nos damos cuenta de que si esto de verdad queremos, si esto que queremos llegar a ser o conseguir, de verdad lo queremos, pues a pesar de tener esa ayuda y apoyo incondicional, que eso está muy bien porque es un impulso, al final, quien va a tener que llegar a la meta, correr ese sprint y tocar la meta, vamos a ser nosotros mismos. Así que um, con esto quiero entrelazar el segundo punto y es que estar bien solo o sola es importante, es esencial, es muy importante. Diría que esto está entrelazado con lo primero, nadie va a salvarte, lo vas a tener que hacer tú y por ello creo que es muy importante estar bien solo. No me refiero a algunas veces estar solo y estar bien. Me refiero a que ser consciente de que somos una buena compañía. Nos centramos mucho, y claro que está bien, en tener buenos amigos, en estar rodeados de gente sana que nos impulse y no que nos haga frenar ni que nos eche para atrás. Pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros somos los que siempre, 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 siempre vamos a estar con nosotros mismos. Y al final creo que no hay nada mejor que, aparte de tener tus amigos, tu familia, gente que te apoya, volverte tú también en ese mejor amigo tuyo o mejor amiga tuya. El tú mismo, tú misma ser tu mejor amigo, tu persona favorita, digámoslo así, ¿no? Aquí escrito una pequeña reflexión sobre esta frase y es que al estar bien solo al final nunca vas a quedarte donde no perteneces. Y muchas veces es una señal de que no nos encontramos a gusto con nosotros mismos y de que no sabemos estar solos sin sentirnos solos cuando todo el rato constantemente estamos en busca de compañía. Aunque a veces estemos en círculos donde no nos acepten, en círculos donde no nos sintamos nosotros mismos, preferimos estar rodeados de gente que solos. Y a veces te sientes más solo, te sientes más en soledad y peor cuando estás rodeado de gente que cuando estás tú solo o tú sola. Y sí, creo que al final, pues, sobre todo cuando tenemos sueños grandes, el no saber estar bien solo va a frenarnos mucho, porque cuando tengamos que pasar por momentos difíciles, cuando tengamos que sacrificar mucho, en muchos sacrificios vamos a llegar a estar nosotros solos, porque igual nadie nos acompaña, aunque la gente que queramos tal vez no nos acompañen.
Y claro, ahí si ya no eres capaz de apoyarte a ti mismo, de seguir a pesar de que las cosas no vayan de la mejor forma, ahí pues se va a diferenciar mucho la persona que sabe estar solo y aún así sigue a la persona que no sabe estar solo y que simplemente pues va buscando círculos para que haya todo el rato gente. Y aunque sea gente, como he dicho antes, que no tenga nada que ver con nosotros o gente que nos impulsen, esa constante búsqueda de gente, 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 eres tú quien va a estar contigo mismo durante toda la vida. Así que no hay nada más importante, nada más bonito, ni nada más grande e importante y esencial que saber estar contigo bien, mejorar por ti y para ti. También está bien mejorar para los demás, pero obviamente también hay que fijarse en uno mismo. La tercera enseñanza, consejo, es algo que de repente y cambia un poco de tema en respecto a los dos primeros consejos, pero es que amar o querer a alguien nunca es una pérdida, nunca va a ser una pérdida de tiempo. O bueno, es eso lo que yo pienso. Aquí he escrito una pequeña reflexión en cuanto a esta frase y es que cuando amas a alguien, lo das todo de ti. Muestras tu mejor versión, te vuelves más humano, más profundo, sin barreras ni filtros. A veces el amor no se queda, pero se enseña. Y eso nunca es una pérdida. Creo que con la reflexión se ha podido entender con lo que está diciendo, pero al final sí, es así. Creo que el mostrar nuestros sentimientos porque salen solos, no por obligación ni por nada así, es lo más humano que hay. Al igual que cometer errores, que ya lo dije en algún vídeo anterior, al igual que cometer errores es una cosa súper humana y normal, el amar también. Y no me refiero solo el querer y que todo vaya perfecto, también el querer y que todo vaya mal, o que todo de repente vuelva a ir bien, mal, bien. Diría que al final no hay una línea recta en el amor, creo que hay subidas y bajadas. Y eso, muchas veces hemos llegado a pensar, tal vez por sentir dolor, por lo que alguna persona nos haya dicho o hecho, el pensar que hemos sido tontos, tontas, nunca es una pérdida, sale algo buenísimo de ti y también te enseña mucho, también te enseña cuál es tu forma de querer, saca cosas muy buenas de ti y lo que he dicho antes es una enseñanza. Tal vez tú no lo veas, pero tal vez la otra persona ha visto cosas de ti que le han enseñado mucho, se ha sentido querida o querido, entonces nunca es una pérdida, es mejor amar, 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 amar que nunca amar. Creo que el amar es una de las cosas más esenciales y bonitas que los seres humanos podemos llegar a vivir, sentir y mostrar. El cuarto, bueno, lo voy a decir ya directamente y es que solo tú sabes lo que hay detrás. Esta frase me encanta porque al final, pues, en la reflexión que he escrito debajo y es que nadie lo ve todo, nadie sabe lo que te cuesta levantarte cada día, lo que haces en silencio, lo que te duele, lo que haces para seguir avanzando, cuántas veces te caes, todos esos esfuerzos que haces cada día, pues hay gente que no lo ve. Y sí, puedes muchas cosas compartirlas, contarlas, pero al final tu día a día, el dolor que sientas, todo lo que piensas, ¿sí? Todas las derrotas mentales que tienes y que aún así sigues, al final nadie lo ve. Y por eso al final, pues, puede llegar a, pues, digamos que a recibir comentarios malos, comentarios negativos, o sentir que al final, pues, nadie aprecia todo el esfuerzo que estás haciendo. Pero piénsalo así, si tú estás viendo que nadie aprecia ese esfuerzo, es que tú sí lo estás apreciando, que tú sí eres capaz de ver todo lo que estás haciendo por eso que quieres conseguir, o por eso que quieres ser, o por eso a ese lugar al que quieres llegar. Piensa que hay gente, incluso tú alguna vez te ha podido pasar, que no son capaces de ver todo lo que están haciendo. Y al final es algo clave, ya es un paso enorme. Muchas veces pues nos esforzamos un montón por algo, pero tenemos una mente tan negativa o sentimos tanto dolor o hay algo que tapa que veamos que de verdad nos estamos esforzando o nos infravaloramos, perdón. Así que siéntete orgulloso de tú ver lo importante y no es tan importante que los demás vean cómo te esfuerzas. Claro que nos gusta sentir pues que la gente aprecia lo que hacemos, pero no siempre va a ser así y debes de ser consciente. Y es algo clave para todas esas veces en las que nadie ve lo que haces para tú seguir, a pesar de que nadie lo aprecie. Tengo aquí dos frases, tres importantes sobre esto que estaba diciendo y es que no se note no significa que no exista. No necesitas la aprobación de nadie para validar tu esfuerzo. Al final,
solo existe la tuya, digamos que es la más importante. Que solo tú sabes lo que hay detrás y con eso basta, que esto es lo que acaba de decir el consejo. Va a ser un impulso, que la gente nos aprecie, que la gente aprecie lo que hacemos, que muestran que sienten admiración, pero con lo tuyo, con tu propia admiración y orgullo, con eso basta. La quinta frase es algo corto, simple y que simplemente quiero dejarlo en el aire y que lo tengáis en la cabeza. Yo muchas veces lo tengo en la cabeza y es que vas a estar bien. Esta frase me la repito sobre todo cuando no veo luz, está todo oscuro, me recuerdo de que voy a estar bien. Y recuerdo también momentos de mi vida en los que pensé que nunca iba a estar bien y que al final llegué a estar bien. Entonces, ¿por qué esta vez no? Creo que tarde lo que tarde, cueste lo que cueste, habrá un momento en el que las cosas mejorarán. Al final es lo bueno de estar en lo más fondo, que no puede ir más abajo. Y si en algún momento va más abajo, que vaya más abajo. No hay que evitar sentir tristeza ni dolor, pero vas a estar bien y simplemente grábate en la cabeza y recuérdatelo esas veces que no veas nada, que creas que no hay nada positivo y nada bueno que sacar de lo que estás viviendo. La sexta frase que al escribir y reflexionar sobre de qué hablar en este vídeo no la iba a poner, pero al final pues la puse, creo que es una frase importante, sobre todo para las personas que yo creo que todos en algún momento tenemos o tendremos este miedo y es el miedo a lo que dirán los demás, ese miedo a no atreverte a hacer algo porque vayan a juzgarte, criticarte, reírse de ti, etcétera. Y es que siempre habrá gente que piense mal de ti. Claro que no todo el mundo lo va a hacer. Claro que no tienes que pensar que todo el mundo piensa mal de ti porque hay gente que te admira a escondidas. Hay gente que ese día en el que fuiste a ese bar pensó que qué atractivo, qué atractiva eres. Hay gente que se le quedó ese chiste que contaste y tú pensaste que era malo. Hay gente que se acuerda de esas palabras bonitas que les dijiste, que para ti tal vez eran una tontería, pero hay gente que esas pequeñas cosas que han vivido contigo, que tú les has dicho, pues les ha significado mucho. Entonces, no siempre pienses que simplemente la gente piensa mal de ti, pero tienes que ser consciente de que cuando comiences a hacer tal vez cosas fuera de lo normal o incluso cosas dentro de lo normal, pero hablemos de cuando sales de esa zona de confort, de cuando te atreves a algo nuevo, de cuando empiezas a sacrificar cosas porque tienes en la mente eso que quieres conseguir y tienes que sacrificar. Es que siempre habrá gente que piense mal de ti, esa gente que no entienda lo que haces porque al final pues no tienen esos sueños, esa gente que te juzgue porque te vean como que hace esto, haciendo esto. Al final es parte del proceso tener momentos en los que hacemos las cosas mal, incluso dar vergüenza, hacer un montón de fallos, es parte. Y hay gente que eso no lo va a ver así, hay gente de que lo va a ver mal e incluso va a hablar mal a tus espaldas, pero no hay nada mejor que tú seguir. Que, como he dicho antes, si sabes estar bien solo, vas a seguir a pesar de las críticas que puedas recibir. Y nada, creo que me he podido explicar con este sexto punto. Espero que, bueno, que no sé si alguna de estas frases ya las teníais en mente o ya habéis reflexionado sobre ello, pero bueno, espero que, como siempre, os haya hecho reflexionar, que recordéis sobre todo el quinto punto y es que vais a estar bien. Y nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y gracias por tu tiempo.